Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para este tema que abordaremos hoy. Obviamente el tema político de esta semana nos tiene enfocados en el Congreso Nacional. Y para que ustedes entiendan realmente, todo esto es un reacomodamiento de fuerzas. Porque, como les he reiterado en varias ocasiones, si bien es cierto, el pueblo hondureño designó masivamente a doña Xiomara Castro como presidenta de la República, a la primer mujer, por lo cual todos debemos de sentirnos orgullosos, pero, no le dio poder absoluto a ningún partido político. Y solo el que no quiere ver ese mandato del pueblo hondureño se va a meter en problemas. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo. El pueblo hondureño dijo, no le doy mandato a ninguno, por lo tanto tienen que sentarse a dialogar. Tienen que sentarse a negociar para tomar las decisiones más importantes en el Congreso Nacional. La alianza de oposición, con todo lo que tiene, no tiene los 86 votos, que es la mayoría calificada para hacer cambios estructurales, podemos decir, modificaciones a la Constitución, elección de la Corte Suprema de Justicia, elección del nuevo fiscal general. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Todo el mundo está en un estira y encoge. ¿Que tienen que haber cambios? Tienen que haber cambios, porque lo que hicimos en los últimos 12 años no fue bueno. Pero tampoco tenemos que repetir esa historia. Nos vendieron la Junta Nominadora para elegir la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal general como la última panacea. Y veamos los resultados. Hasta el narcotráfico metió sus manos en esa elección. Una vergüenza para Honduras. ¿Que tienen que haber cambios? Tienen que haber cambios. Pero ¿cómo? Es realmente parte de las negociaciones y las reestructuraciones que tienen que ser todas nuestras fuerzas políticas. Tenemos aquí como invitado en estudio al abogado y catedrático constitucionalista Octavio Pineda Espinosa. Ellos, pues al igual que la academia, también él es parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y representa una de esas fuerzas. Y nosotros queremos conocer realmente cómo se está conformando esto. ¿Cuál es la posición? El Partido Liberal tiene una gran oportunidad. Si no hace cambios, va a quedar como está, o tal vez peor. Porque la mayor parte de los liberales votaron por la alianza. Y eso también tienen que ver entre líneas. Miren, las elecciones fue un mensaje claro de lo que el pueblo hondureño quería. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por la invitación. Primero, reiterarte nuevamente la felicitación por el premio Álvaro Contreras. Fue un placer estar ahí y bien merecido el premio. Y obviamente este es un tema de importancia nacional. En mi caso, como catedrático de Derecho Constitucional, y también ahora que estamos colaborando con la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, hemos planteado desde esa instancia la necesidad de transformar y de reformar los requisitos para ser parte de la Junta Nominadora del proceso. Ayer participamos en un evento promovido por la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales del Congreso, donde estuvo también el ministro de Transparencia, que presentó precisamente la nueva propuesta que se ha socializado para reformar esa Junta Nominadora, reformar el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Porque como tú decías muy correctamente, desafortunadamente los últimos procesos han sido un fiasco, y sobre todo el último proceso en el que se eligió la actual Corte Suprema de Justicia, el fiscal general que todavía está en el Ministerio Público, en el cual inclusive se violentaron hasta los mismos procedimientos que se habían generado por la misma Junta Nominadora. Sí. Y eso indica que es indispensable hacer reformas. Exactamente, porque se nos ofreció, se nos dijo que este proceso de elección iba a ser lo mejor. Iba a ser lo mejor y nos salió un fiasco. Un fiasco, porque incluso hubo muchas violaciones a la Constitución. Así es. Al mismo procedimiento. Así es. En la elección del fiscal, el fiscal no entró en el procedimiento de preselección. Así es. Y se nombró. Así es. Y yo creo que también, y yo lo conversaba ayer con diputadas del Partido Nacional,
Y yo les decía, no pueden tampoco ustedes señalar la inconstitucionalidad cuando ustedes lo hicieron. Este es un proceso diferente. Y vean ustedes, justamente este evento donde participó Isabel Albaladejo en el foro hacia una Honduras justa y transparente. Ahí participó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el secretario de la Presidencia, el ministro Rodolfo Pastor, el secretario de Transparencia, el ministro Edmundo Orellana y el presidente del Colegio de Abogados. Aquí ella dijo: Honduras tiene la oportunidad de que el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia se desarrolle atendiendo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad técnica e integral, así manifestó la representante. Miren, algo bien fundamental, que yo creo que esto es muy importante. O sea, yo creo que todos los males de Honduras provienen de la mala aplicación de la justicia. Así es. Y aquí señalar, Emma, que desafortunadamente el Poder Judicial y todos los operadores de justicia es la gran debilidad del Estado de Derecho hondureño, porque se vino desmontando durante 12 años, porque como tú decías, se violentaron procedimientos. El fiscal general, como tú señalabas, no entró al proceso de selección. En el mismo proceso de selección se dieron violaciones a los mismos procedimientos establecidos por la misma Junta Nominadora. Se favorecieron intereses políticos, obviamente, intereses económicos grandes, y como tú decías, desafortunadamente, hasta intereses del narcotráfico. Y eso es lo que ha producido toda esta debacle que hemos tenido en el Estado hondureño. Obviamente eso nos hace reflexionar y nos ha hecho reflexionar en la necesidad de fortalecer el sistema, mejorar el sistema, mejorar quienes van a ingresar a esa Junta Nominadora, ponerle requisitos a los miembros de esa Junta Nominadora, porque desafortunadamente en el proceso anterior no había prácticamente requisitos para que uno fuera miembro de la Junta Nominadora. Entonces personas con intereses particulares se colaron a la misma. Hubo un caso, por ejemplo, el que estaba de presidente de CONADE, Herrera Cáceres. Así es. Era primo de Edgardo Cáceres Castellano. Primitos. Primos. Hay un conflicto de interés. O sea, y este señor se quedó callado y esa es una violación. Así es. Una violación. O sea, que prácticamente Edgardo Cáceres Castellano no debería haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y a pesar de que yo le tengo un gran respeto al abogado Cáceres Castellano. Sí, pero violentó la ley. Pero se violentó el procedimiento. Y hay otro caso que se mencionaba ayer en este evento, en el que uno de los que salió electo falló todas las pruebas psicométricas. Y falló prácticamente de la matriz, que tenía 4 elementos, falló prácticamente todas las pruebas. Pero al final sale electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se planteaba ayer y lo que plantearon ayer los expositores es la necesidad de establecer nuevos filtros, establecer un sistema de tachas para evitar también que al Congreso Nacional, que es al final quien elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lleguen los peores candidatos, sino que con este nuevo procedimiento lo que se busca es que sean los mejores, los 45 mejores, al menos que lleguen al Congreso Nacional, porque tampoco podemos desconocer, y eso yo lo mencionaba ayer a otro medio de comunicación, que esta es una elección eminentemente política. No vamos a poder evitar el elemento político en la elección de los magistrados porque se elige en el Congreso y el Congreso es un ente eminentemente político donde están representados todos los partidos y donde todos los partidos, particularmente los 3 que tienen mayor cantidad de diputados, me refiero a Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, tendrán intereses que representantes de sus partidos sean miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que hay que hacer es minimizar la capacidad de maniobra política. Exactamente. Para que se elijan a los mejores. Es bien difícil en Honduras decir no soy político. Así es. Todos tenemos una afinidad. Lo que tenemos que hacer es buscar los mejores profesionales. Así es. O sea, que no tengan ese sesgo. Así es. Ni esa sumisión al poder. Sumisión al poder, porque es vergonzoso lo que ha sucedido. Imagínate, el expresidente Juan Orlando Hernández dar el mensaje dentro de la silla de un juez, de un magistrado. Magistrado presidente. O sea, eso es vergonzoso.
O sea, ¿por qué? Porque no podía él decirle que no, y hay que decirlo, o sea, y no es criticarlo a él, ni criticar, no, es que eso es lo que tenemos que evitar. Así es. Ellos tienen que aplicar justicia para todo el pueblo hondureño, no para un sector. Y es desafortunado decir, en mi condición de abogado y de catedrático, que la sociedad hondureña no tiene confianza en el Poder Judicial, no tiene confianza en los jueces, aunque en el Poder Judicial hay excelentes jueces, en el Ministerio Público hay excelentes fiscales, pero desafortunadamente, como dice ayer uno de los expositores, los chinos tienen un dicho que el pescado se pudre por la cabeza. Y aquí, en este caso, tanto la cabeza del Poder Judicial como la cabeza del Ministerio Público están podridas. Y por eso es necesario hacer este cambio. Estamos a un año de elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en el mes de julio ya debe estar nombrada la Junta Nominadora. Y ahí, al final, va a ser el filtro importante, porque va a ser la Junta Nominadora la que va a escoger los 45 candidatos que se van a enviar al Congreso, y allá entonces comenzarán los estires y encoges políticos de los que tú hablabas. Y desde ahorita, pues, porque desde ahorita está el procedimiento por el control de los colegios profesionales, control de las organizaciones que dan. Estamos justamente a 8 meses. Fíjate. A 8 meses de que ya se haga este proceso de elección. O sea, ya porque eso tiene que ser el 27 o 25 de enero. Sí. 27 o 25. 25. 25 de enero. Entonces, para el 25 de enero ya tienen que estar esos 45 preseleccionados. Así es. Preseleccionados. Y yo creo que Honduras merece esto. Yo creo que lo que hemos vivido, mira, y mira cómo es la vida. Yo a veces les digo, nos podemos escapar de la justicia de los hombres, sí, pero no de la justicia divina. Así es. El Partido Nacional cometió muchos hierros. Así es. Hubo mucha persecución y ahora ellos que están en oposición la están pasando muy mal. Sí. Pero es parte del proceso y de las enseñanzas. Están pagando sus errores. Exactamente, pero yo creo que es momento, o sea, yo no digo tenemos que tener revancha, no, es momento de que se sienten a dialogar. Yo sé que en el Partido Nacional hay muy buenos diputados. Así es. Muy buenos diputados, tienen que sentarse a dialogar. No podemos estar en este estir y encoge. Honduras no le dio, por eso a nadie le dio potestades. Así es. Absolutamente a nadie. Me gusta que hayas hecho ese comentario porque yo lo repito inclusive en mis clases. Esta es la primera vez en la historia de Honduras que quien ostenta el Poder Ejecutivo no controla el Congreso Nacional y tampoco va a controlar del todo la elección de la Corte Suprema de Justicia. Unos lo mirarán malo, yo lo miro como algo bueno, porque nos obliga a todos los partidos políticos a sentarnos a dialogar y a dejar ese sistema que se ha dado en la política en las últimas elecciones, en el que las descalificaciones son las que prevalecen y no el sentido de negociación. Podemos disentir, porque es normal disentir entre políticos y entre personas que tenemos diferentes opiniones, pero una nación no se maneja teniendo por un lado a un grupo y teniendo al otro grupo y procurando destruirnos unos contra otros. Eso es lo que nos ha mantenido en esta crisis permanente desde hace 12 años. Y yo creo que ahora ha llegado el momento de que podamos conversar todos los partidos políticos que estamos representados en el Congreso y que tomemos la decisión de mejorar el sistema judicial de Honduras, porque además el pueblo hondureño ya no soportaría más una nueva farsa, un nuevo sistema de justicia que todavía le queda de ver a la población. Selectiva, porque era lo que yo les decía, vaya, son 93 comunicadores sociales y periodistas que han fallecido, pero son más de 30,000 los hondureños. Así es. Que no han tenido ese derecho de víctima, de saber por qué los asesinaron, porque no hubo una investigación. Bueno, en el caso de nosotros los abogados, son más de 137 abogados los que han fallecido. Acaban de matar una fiscal del ambiente, que yo la conocí ahorita en la campaña del Colegio de Abogados, allá en Valle. Y fíjate que lo que tú decías de controlar los organismos que van a ser miembros de la Junta Nominadora es cierto. Yo colaboré y participé y fui parte de la victoria del actual presidente de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, Rafael Canales Girbal, y el movimiento, el Frente Contrario, todo su interés de poner un candidato, hicieron una inversión millonaria, alrededor de 7 millones de lempiras en una campaña, porque lo que querían era controlar precisamente la Junta Nominadora, porque el Colegio de Abogados es una de las instituciones que forma parte de la Junta Nominadora y en el esquema actual, que todavía no se ha modificado, es uno de los proponentes de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo tiene implicaciones políticas y económicas. Grandes bufetes
también tienen intereses en que determinadas personas lleguen a ser magistrados. Y no es malo, yo te digo, no es malo. Lo malo es que el sesgo. Así es. El sesgo al momento de impartir justicia, porque pueden mantenerse, ¿me entendés? Porque yo te digo, todos tienen una afinidad. Así es. Y eso lo vemos hasta en las potencias como en Estados Unidos. Sí. Pero buscar los mejores profesionales que den esa respuesta al pueblo hondureño. Mira, hay una deuda. 95%, de 90 a 95% de impunidad. Así es. En Honduras. Así es. Solo el 5% llega a sentencias definitivas. Y además de esto, señalar que junto con esto, el debilitamiento del Poder Judicial a través de ese sectarismo político que ha permeado al Poder Judicial y que precisamente es lo que crea esa incertidumbre y esa desconfianza en el pueblo hondureño. El juez debe ser independiente, es uno de los requisitos más importantes de nuestro sistema democrático. Y las cortes en todos los países tienen diferentes sistemas de elección. En los Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema los propone el presidente de la República, pero tienen un proceso que pasa a través del Congreso, por cierto, que permite que lleguen las mejores personas y obviamente aquellas personas que una vez que llegan a ser magistrados se quitan de alguna forma ese color político y deciden simple y sencillamente aplicando la ley y la Constitución de la República, que debería ser el marco que nos aglutine a todos. Sí, la posición dentro del Colegio de Abogados y dentro de la academia sí están conscientes de que se debe reformar o derogar este reglamento de la Junta Nominadora. Completamente conscientes. De hecho, el presidente del colegio ayer participó en el evento y señaló su propia experiencia, porque Rafael Canales fue miembro de la Junta anterior, fue un miembro suplente, él no tenía voto, y nos comentaba todos los pormenores que existieron en esa junta proponente y todas las triquiñuelas que se utilizaron para favorecer a una corte que de antemano ya estaba electa y que simple y sencillamente la junta nominadora y los demás colegas, abogados que participaron fueron a legitimar. Precisamente por eso muchos de los colegas, excelentes profesionales del derecho, con carreras limpias, no desean participar en este proceso, porque saben que de antemano la Corte ya está electa y que lo único que se hace en este procedimiento es ir a legitimar lo que los poderes fácticos, lo que los poderes económicos, lo que los poderes políticos y desgraciadamente, últimamente, hasta los poderes de narcotráfico quieren que suceda en esa Corte Suprema de Justicia. Sí, yo creo que todos estamos conscientes de que tiene que haber un cambio, sí, pero realmente un cambio basado en derecho, basado en nuestras leyes. Sí, dentro del proyecto que se nos socializó el día de ayer hay varias reformas. Se establecen requisitos para ser miembro de la Junta de Proponentes, se establecen también inhabilidades para las personas que violenten dentro del procedimiento las reglas establecidas, se establecen una nueva forma de calificar a los profesionales del derecho que van a proponerse para ser magistrados. Se elimina, por ejemplo, un tema que yo siempre he mencionado, que es el hecho de que los magistrados antes eran propuestos por determinadas organizaciones y no podían autoproponerse. Ahora, una de las reformas más importantes es que cualquiera que se considere que cumple con los requisitos se va a autoproponer, no tiene desventajas porque no está propuesto por el COEP o por el Colegio de Abogados o por organizaciones de la sociedad civil, que también al final es un problema, porque si alguien es propuesto por determinada organización, significa que hay un vínculo y que puede haber de repente en determinado juicio un conflicto de interés, que es lo que debemos evitar que suceda. Sí, esto yo creo que es parte de este proceso. Obviamente esto tiene que ser ya, porque estamos ahorita ya iniciando junio. Ya en julio tiene que estar ya la Junta Nominadora, o sea que solamente tienen este mes. Y es por eso que vemos todo este intercambio de misiles, que les digo yo, informativos, de noticias, y es normal también, es normal porque recordemos, se necesitan, miren, y yo lo explicaba en el programa de ayer, necesitan al Partido Nacional para hacer esta negociación. Así es. Porque no llegan. Le faltan 2 votos aún con los votos que tienen dentro del Partido Nacional. Así es. Óigame bien, 2 votos necesitan del Partido Nacional. Así es. Para lograr este proceso.
Sí, y al final va a tener que ser una negociación de todos los partidos. Exactamente. Porque el requisito que tú mencionabas al inicio, los 86 votos, que es la mayoría calificada, no se logra con solo uno de los partidos. Y para que haya una corte que sea funcional, es indispensable que participen todos los partidos. No sé cuál va a ser la distribución. Obviamente va a cambiar porque ya el panorama político es diferente. Exactamente, ya la ecuación de 8-7 ya va a desaparecer. Ya no funciona. Que es lo que tenemos actualmente. Sí. Puede ser que sea 3-2-1, sí. O sea, puede variar, ¿verdad? Hay varias fórmulas. Ajá. Unos mencionan 5-5-5, otros... Sí, pero es que también el partido de gobierno, abogado... Siempre quiere tener la mayoría. Va a tener la mayoría, pero también dividida, porque, o sea, por ejemplo, Partido Salvador de Honduras. Sí. Va a querer su cuota. Va a aspirar. Va a aspirar. Entonces, dentro de esa cuota que ellos negocien, va a estar ellos. Así es. ¿Me entiendes? El Partido Liberal, que también para mí tiene un momento histórico si sabe negociar. Así es. Pero, ojo, ¿verdad? No para ir a solucionar los problemas personales. Así es. O sea, el Partido Liberal está en una disyuntiva. Puede repuntar, pero tiene que cambiar de estrategia. Primero yo creo que tenemos que entender, y eso con todo el respeto a las autoridades actuales, entender que para bien del partido, para bien de la institución, es necesario que hayan cambios internos, es necesario limpiar un poco las estructuras del partido. Y segundo, no aspirar como había antes, que se mencionaba incluso que la corte le pertenecía a fulano o le pertenecía a sutano, porque era eso lo que él negociaba dentro de la esfera política, inclusive dentro del mismo partido. Eso tiene que cambiar, eso no puede seguir siendo así. El partido va a tener una posibilidad de ser, y tiene la oportunidad de ser dentro del Congreso Nacional, la balanza, el equilibrio entre las dos fuerzas extremas, pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que también que pensar que para poder recuperar la confianza del pueblo hondureño, tenemos que pensar en tomar las decisiones que beneficien al pueblo hondureño. Exactamente, ya no podemos estar sirviendo, por ejemplo, no pueden estar sirviendo a una familia, y volvemos al mismo punto. Yo creo que les ha pasado a una familia, a un partido o a un dirigente, ya no puede seguir esto. Ni seguir de comparsas tampoco de los que ostentan el poder, porque yo siento que el Partido Liberal un poco en estos últimos procesos hemos perdido como la causa, hemos perdido el norte y hemos andado como veletas, cuando gana uno apoyar a uno y cuando gana el otro apoyar al otro, y esa no ha sido la razón histórica del Partido Liberal. Entonces hay que recuperar la causa, hay que recuperar el norte, pero también hay que recuperar la conciencia de que estamos en un momento histórico diferente. ¿Tú crees que el Partido Liberal podría hacer el equilibrio si saben negociar y si depuran antes este proceso? La verdad es que solo hay un mes, es bastante complicado. Ayer mencionaban los miembros de la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales, en las cuales hay liberales, hay de Partido Libre, hay del PSH, mencionaban que ellos están esperando que llegue el proyecto de decreto que elaboró el abogado Edmundo Orellana con un grupo de expertos para dictaminarlo lo más pronto posible. El presidente del Congreso se comprometió inclusive a que si es necesario tener reuniones extraordinarias para aprobar. Sí, porque ahorita entran en receso el Congreso. Ellos terminan en este mes y vuelven a entrar en julio. Entonces sería necesaria una sesión extraordinaria, aprobar estos cambios a la Junta de Proponentes y a todo el proceso y tenerlo listo para que ya en julio se nombre la nueva Junta con los nuevos requisitos, con las nuevas condiciones y que empiece el proceso de depuración de todos aquellos que se van a postular. Sí, es interesante, como les digo, estamos contra el tiempo, solamente tienen, si es el 25, prácticamente tendrían que, la Junta Nominadora ya tiene que estar lista el 25 de julio, es la fecha, porque tendrían que ser los 8 meses previos al proceso de elección. 25 de julio, y estamos ahorita en 1 de junio. Sí. O sea, estamos hablando de 30 y falta todavía 25 días. Falta todavía 55 días, estamos a 55 días de que inicie este proceso. Y falta todavía dos cosas muy importantes que tienen que suceder en el Congreso. Uno, la presentación del proyecto. Dos, la elaboración del dictamen. Y tres, la discusión en el pleno del Congreso, que es lo más complicado, porque estoy seguro que no todos van a estar de acuerdo con el proyecto de ley tal y como va a ser presentado. Algunos mencionan, por ejemplo, que por qué se elimina el requisito de ser notario para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Otros plantean que eliminar este requisito democratiza un poco más
el proceso y que le permitiría a distinguidos abogados que nunca han tomado la decisión de hacer el examen de notariado, porque el mismo se vuelve de alguna forma político, porque es el Pleno de la Corte quien decide quiénes van a hacer el examen de notario. Entonces vamos a ver ahí diferentes posiciones de los diferentes partidos y por lo tanto esa discusión que tiene que ser en 3 debates va a ser una discusión, como tú decías, muy polémica y muy reñida. Pura negociación. Muy pura reñida. Negociación y yo quiero que también que tú le expliques al pueblo hondureño que cuando hablamos de negociación, esto es parte de los procesos políticos. O sea, si no hay negociación, no hay consenso. Así es. No hay diálogo. Y esto es parte de lo que sucede. Lo que tenemos que hacer es blindarlo para que sean los mejores. La política es el arte de consensuar y no tiene nada de malo, sucede en todos los países del mundo. Lo que pasa es que con estos cambios que se pretenden hacer, lo que se busca es reducir la posibilidad de que haya manipulación política en la selección de los magistrados y que esos 45 que van a llegar al Congreso se procure que sean las personas más capacitadas. Y yo digo que al final no es tanto la cantidad de títulos que uno tenga. Exactamente. Porque dentro de los magistrados que están en la actual Corte Suprema de Justicia hay gente con 2, 3, 4 maestrías. El problema es un problema ético, un problema moral y un problema de carácter, en el sentido de que los que van a ser magistrados tengan inclusive el suficiente carácter de decirle a sus parciales políticos: yo no voy a fallar eso así porque la ley no me lo permite. O tener la capacidad también, porque también, tampoco que se trata de desmeritar, pero hay personas que yo sé que tienen problemas porque ya están muy ancianitos. Así es. Y que no deberían estar impartiendo justicia. Dicen que ni siquiera leen, porque dicen que ahí los que trabajan son los asistentes de los magistrados. Y entonces, ¿cómo va a creer usted que un asistente va a decidir por un magistrado? Tienen que saberlo. O sea, los magistrados tienen que emitir sentencias. Son ellos los que van a valorar. O sea, yo no voy a hacer un programa, o sea, voy a poner otra persona que me represente aquí en mi nombre, por dar un ejemplo. Y fíjate que esa es una cosa que yo ayer la estaba analizando. Y yo conozco, por ejemplo, inclusive de esta Corte, el presidente actual. Conozco a las personas que le elaboran los proyectos de sentencias. Y el presidente actual es un hombre joven. Entonces, no digamos estas personas que ya tienen años, y no es por demeritarlos, pero se va perdiendo la capacidad hasta para leer. Mira, incluso no les pregunta, ¿por qué fallaron cuando vas a presentar algún? Yo he escuchado muchos casos y dicen, no, es que como yo solo firmé. Así te dicen. O sea, una vergüenza. Son magistrados. ¿Cómo voy a firmar yo algo sin haberlo leído? Además, y peor un abogado. Él asume la responsabilidad del fallo que va a emitir. Y igual todos los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es indispensable también que los que van a llegar ahí tengan la suficiente capacidad de análisis y que tengan, como decía yo, una alta catadura moral, una alta responsabilidad ética. Sí. Vamos a hacer un contacto en estos momentos con nuestro compañero Pablo Martínez, que se encuentra con el abogado Javier Sandoval. Sobre este tema, Pablo, del nuevo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos dice el abogado? Vamos contigo. Muchas gracias, licenciada Calderón. Un saludo también al invitado, al abogado Pineda. Así es, efectivamente, estamos ubicados precisamente con el abogado Javier Sandoval. El tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a lo interno del legislativo va a causar y está causando igualmente polémica por el tema de la politización con la que se eligen siempre, usualmente, este tipo de cargos. Abogado, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de establecer para cambiar esta realidad que ha venido viviendo el país en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, buenos días y un saludo especial a las personas con las que debo compartir esta opinión. Mi respeto y mi aprecio al abogado Octavio Pineda. Y coincidimos siempre mucho en nuestras opiniones. Yo considero que si en este momento no se ha logrado aprobar la reforma total o la suplantación de la ley de la Junta Nominadora, probablemente se convoque a una sesión extraordinaria del Congreso para poder aprobarla. La intención es buena, realmente yo creo que la intención es buena porque lo que se busca es que haya participación no selectiva sino abierta de todos los que se consideren que pueden optar a ocupar esos cargos en la Corte Suprema de Justicia.
Acá lo malo es que los requisitos para ser magistrado ya están establecidos en la Constitución de la República. Una ley secundaria no puede venir a aumentar estos requisitos y a limitar el acceso a personas que en el ejercicio de su profesión han tenido algún tipo de relación con delincuentes. Pues precisamente me preguntaban a mí que si yo llevaba casos penales, dije no, pero eso no es porque yo que con eso yo pueda tener un poco más de principios morales o que por moral no pueda yo hacerlo. Todos los profesionales, el artículo 15 del Código de Ética nos obliga a representar a todo aquel que necesite de un profesional del derecho. Así que por el simple ejercicio de la profesión en cualquier tipo de delitos, eso no puede limitar a un profesional de alto nivel a que pueda optar a estos cargos. Lo malo sería que este profesional se involucre en los actos delictivos de sus clientes, pero eso es un hecho que no se puede probar simplemente por el hecho de haberle representado. Entonces yo considero que al buscar que se elimine la nominación por parte de los integrantes de la Junta Nominadora, pues se está buscando abrir y democratizar el proceso, porque aquí nunca ha habido una elección, acá lo que hay es una designación de nombres y de personas, ¿verdad? Acá se llevan los listados ya arreglados, se negocian antes en las instituciones para que esos 20 que van a ir a la Junta Nominadora pues ya llevan algún tipo de negociación, ya llevan los nombres y el nombre de señalado de la persona que puede pasar, y cuando ya llegan a la Junta y luego esta Junta manda al Congreso su listado definitivo, ya llevan nombre y apellido, ya se sabe quiénes van a ser, ya se sabe cuántos toca cada partido, que en este caso pues va a ser una designación diferente porque tenemos un partido en el poder que no había sido parte de este poder del Estado. Entonces acá pues tenemos que hacer una repartición diferente. Acá no nos dejémonos de hablar de cosas ilusorias y de sueños de estados de derecho. Aquí ya sabemos que el Poder Ejecutivo pues hace su parte y que pues el Poder Judicial siempre es dependiente porque es electo y es negociado previamente. Dice que se cambien estas condiciones en cuanto a la nominación de estos candidatos, siempre serán los diputados al final de todo quien elegirá quiénes quedarán como magistrados. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, aquí se buscaba incluso, y todavía no estamos a salvo de esa situación, de ese atropello constitucional. Yo sé que se está buscando a quitarle el requisito de ser notario para ser magistrado, pero yo creo que si la Constitución así lo manda, hay que hacer las cosas como son. De hecho, ya mutilaron el Ministerio Público al crearle una paralela. Entonces acá no sería extraño que también le quitemos ese requisito a los abogados. Lógicamente, debo reconocer y enfatizar que hay muy buenos profesionales que no son notarios, pero que sí están imbuidos de capacidades superiores a aquellos que sí son notarios. Entonces, yo creo que sí tiene una intención muy sana el hecho de reformar la ley, abrir un poco el proceso y seleccionar personas idóneas que, pues, como le decía, no puede una ley secundaria implantar requisitos nuevos si la Constitución ya los tiene claramente definidos. Bien, muchas gracias al abogado Javier Sandoval, dándonos sus declaraciones en referencia, por supuesto, a este tema de la elección y las intenciones que se tienen desde el legislativo precisamente para aquellos que se postulen o sean aspirantes a este tipo de cargos de magistratura para la Corte Suprema de Justicia. No sé si tienen consultas desde los estudios, si no, yo retorno. Gracias, Pablo, por ese informe. Coinciden varios puntos que los vamos a analizar después de esta pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos con Diálogo de Impacto. Estamos conversando con el abogado Octavio Pineda Espinosa, pues este nuevo proceso. Dentro de 55 días inicia ya el proceso de preselección, ya la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, pues entra ya en funcionamiento. Vean ustedes, desde ahorita ya hay un estira y encoge. Hay quienes ya tienen sus candidatos, porque hay que ser realistas. Hay quienes están negociando las cuotas, pero ya tienen sus candidatos. Se van a hacer reformas para beneficiar a esos candidatos. Y esto es lo que está sucediendo, porque esa es la realidad. El abogado Sandoval planteaba dos puntos importantes. La eliminación del notariado como requisito
para poder ser candidato. Y hablaba también de que el actual ministro de la Transparencia, el gobierno presentó este proyecto y hablaba de que los abogados que habían participado, llevado casos de narcotráfico, lavado de activos, tendrían que ser eliminados automáticamente. ¿Es factible esto o violenta la Constitución, violenta tratados internacionales, abogado? Sí, efectivamente, coincido con mi estimado amigo abogado Javier Sandoval, en el sentido de que hay requisitos que están establecidos en la Constitución y el requisito de ser notario es uno de ellos. Esto implicaría, si se busca cambiar, una reforma constitucional que complicaría ya más el proceso para que esto camine rápidamente. Y coincidir en el sentido de que toda persona, persona que ha sido demandada tiene derecho a una defensa y que se reconoce constitucionalmente el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que sea vencido en juicio. Y que por lo tanto los abogados tenemos la obligación, de acuerdo al Código de Ética también de los abogados, de representar a nuestros clientes independientemente de las causas que nos lleven a nuestro bufete. Y fíjate que hay normas de Naciones Unidas que señalan que los abogados no deben ser equiparados con sus clientes independientemente de las causas que estén defendiendo, ya sea de narcotráfico, de lavado de activos, solo en el caso de que el abogado obviamente haya sido partícipe, haya sido cómplice, haya sido beneficiado de este lavado de activos, de esta actividad ilegal, pero como representante de una persona hay normas inclusive internacionales que se violarían si se establece un requisito de esta naturaleza. Sí, y aquí es donde entra en juego todo lo que ha sucedido, porque volvemos al mismo punto. El problema es que como el Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación, ni las autoridades, no sabemos nada. Así es. Porque también sucede eso. Lo que yo planteaba, por ejemplo, que para mí es vergonzoso de que en Estados Unidos se esté enjuiciando a personas por narcotráfico y aquí no tengan ni siquiera una multa de tránsito. Realmente es vergonzoso para la Corte Suprema de Justicia, para el Ministerio Público, para la misma Policía Nacional, que son los entes de investigación y de llevar todo este proceso de judicialización. Y eso en otro estado, en un estado serio, implicaría además un juicio político para el fiscal general, para el fiscal adjunto. Pero ¿qué pasa? Como en Honduras está el requisito, y volvemos al requisito desde la mayoría calificada para poder proceder a un juicio político, y los nacionalistas ya señalaron que ellos no van a acompañar un juicio político para sacar al fiscal Chinchilla, entonces el problema se perpetúa. Por eso es que en el Congreso se cometió, para mí, desde mi punto de vista jurídico, esta ilegalidad de darle facultades a la UFERCO, que desafortunadamente también violenta la Constitución, porque la Constitución señala que el Ministerio Público tiene autonomía administrativa, financiera, y además se entiende dentro de su ley orgánica y reglamentos que todas las fiscalías tienen la libertad de presentar requerimientos fiscales sin previa autorización, sin el requisito extra de que el fiscal les dé el visto bueno. Si eso se ha estado haciendo así, si se le pusieron requisitos especiales a la UFERCO para evitar que se persiguieran delitos de corrupción, lo que procedía a hacer era un juicio político, deducir responsabilidades al fiscal general, al director de fiscales, pero no hacer esta reforma que lo que crea al final, desde mi punto de vista, es una dicotomía en el Ministerio Público. Algunos señalan que no había otro camino para poder investigar los actos de corrupción. Ojalá que esta fiscalía no se vaya a convertir también en un instrumento político para perseguir a aquellos que en algún momento opinemos en contra de las decisiones que tome el gobierno de la República. Esa es una de las preocupaciones. Y aquí hay que decirlo, sí había intención, después de que la Comisión de Extradiciones presentó su informe, de llevar a un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Sin embargo, como les digo, esos dos votos que le hacen falta, por esos dos votos del Partido Nacional se atrincheró y dijo no. Entonces, ellos van a seguir, porque no hay manera, las matemáticas son exactas. Así es. Y no hay manera de que los saquen o les apliquen el procedimiento que establece nuestra Constitución de la República.
Entonces están buscando salidas. Salidas, por eso les digo yo, este es un reacomodamiento, es un estiramiento de fuerzas políticas. Obviamente, aquí el Partido Nacional tiene varias opciones también, porque ellos tienen varias opciones, ¿verdad? Así es. Y ese elemento de que no prestaron los votos para el juicio político, ellos lo van a utilizar como un elemento de negociación. Por eso precisamente no dieron los votos para que se les hiciera el juicio político a Chinchilla y a la Corte Suprema o al presidente de la Corte Suprema, porque esto lo van a utilizar ellos como un elemento para negociar, y de hecho ya están negociando con Libre y inclusive con el Partido Liberal la conformación de esta nueva Corte, porque no podemos tampoco negar que dentro del proceso electoral que se dio, ellos tienen en el Congreso más de 40 diputados. Y por lo tanto son una fuerza con lo que hay que tomar en cuenta. Y ahí el gran perdedor puede ser el mismo Partido Liberal. Porque si el Partido Libre y el Partido Nacional, o sea, la alianza de oposición, le vamos a llamar la alianza, junto con Libre, con el Partido Nacional, suman la mayoría calificada, tienen 94 votos. Así es, así es. Entonces, no necesitan al Partido Liberal. Así es. Vean ustedes. ¿Podría llegar a suceder? Y podría llegar a suceder que el Partido Libertad y Refundación se ponga de acuerdo con el Partido Nacional y digan, ok, aquí nos dividimos, y el Partido Liberal la queda oliendo, si no saben negociar, porque de esto se trata. Y son cuestiones que hay que poner mucho ojo, porque todo puede pasar en estos próximos 8 meses. Sí, y vuelvo al comentario que tú hacías al principio. El proceso electoral recién pasado no le dio capacidad a todos los partidos y al partido de gobierno de tener mayoría en el Congreso. Como tú dices, fue sabio, porque lo que hace es obligar a todas las fuerzas políticas a sentarse a negociar. Ya no vamos a estar en esas posiciones extremas. Si queremos que el país cambie, si queremos que el Poder Judicial cambie, necesitamos forzosamente que sentarnos a negociar, y eso implica que los 3 partidos, porque el Partido Liberal igualmente tiene 26 diputados, aunque en la suma matemática pudiera suceder, como tú dices, que Libre y Partido Nacional se pongan de acuerdo. No sé si al final sería beneficioso o perjudicial para el Partido Liberal, porque digamos que se quedara afuera por no saber negociar. También nos daría la posibilidad de poder criticar las decisiones que se tomen en esa Corte, que van a ser responsabilidad entonces directa de los magistrados que representen al Libre y al Partido Nacional. O sea, hay también puntos que Y estos son los diferentes escenarios, y eso es lo que está sucediendo. Mire, a estas alturas ya todos tienen sus candidatos. Así es. Están acomodando las leyes para, como decía el abogado Sandoval, hay abogados que no son notarios, pero que tienen mucha más capacidad que unos notarios, porque hay que ser realistas. El problema del notariado es el siguiente, el que esté el requisito no es malo, el problema es cómo se da el notariado en Honduras, y es una cuestión que obviamente se ha criticado por muchos años, que las audiencias para hacer notario se entregan políticamente. Sí. Y entonces no cualquiera puede llegar a ser notario. También hemos hablado de la posibilidad dentro del Colegio de Abogados de democratizar el notariado, para que no solo sean los amigos de los políticos los que tengan la posibilidad de llegar a ser notarios. Sí, porque yo he conocido muchos buenos abogados que ni siquiera fecha le dan. Así es. O sea, es político realmente. Y siempre ha sido así, no es que estoy señalando esta cosa, no, siempre ha sido así. Toda la historia ha sido así. Siempre ha sido así. Así es. O sea, y por eso es que unos hablan de quitar ese requisito. Yo tengo mis dudas, repito, porque hay un requisito que está en la Constitución, y porque además también estas reformas no deben pensarse haciendo para favorecer a determinadas personas que puedan aspirar a ser magistrados de la Corte, pero que no cumplen precisamente con ese requisito. Sí, el tiempo ya casi se nos ha agotado, entonces ya para concluir, abogado Pineda Espinosa, definitivamente es un acomodamiento de fuerzas en estos momentos, va a depender de la astucia de los diferentes partidos políticos para negociar. El Partido Liberal puede ser ganador o puede ser perdedor porque está en medio. Puede ser el fin de la balanza. Puede ser el fin de la balanza. Y además reiterar que el Colegio de Abogados y la Academia también creemos que es indispensable que exista reforma a la Junta Nominadora y a los requisitos que se han establecido y a la forma de evaluar a los magistrados, porque el procedimiento que se ha utilizado hasta este momento definitivamente ha sido un fiasco y fracasó.
Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Octavio Pineda Espinosa por haber compartido con nosotros. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Es un tema que vamos a estar abordando, pero es un tema que nos debe de interesar a todos los hondureños. La aplicación de la justicia, la mala aplicación de la justicia es como no estamos, es el resultado de lo que estamos viviendo ahora. Altos niveles de corrupción, altos niveles de impunidad. Necesitamos a los mejores hombres y mujeres de nuestro país representados en esos puestos para ir saldando esas cuentas de sed de justicia del pueblo hondureño.